su presencia en medio de nosotros, por las palabras de profecía, por los coros. Y en esta mañana quiero hablar un tema muy importante para la vida no solamente de los creyentes, sino de los no creyentes, porque los no creyentes carecen de esta característica. El tema que yo le he titulado en esta mañana se llama el poder de la paz. El poder de la paz. Amén. Amén. Y la paz tiene una definición de estar en plenitud o estar completos. Pero vivimos, hermanas, hermanos, hoy en día en un tiempo en el que lo que menos hay es paz. Amén. Hoy en día, si escuchas las noticias a nivel nacional, a nivel internacional, lo que tú vas a escuchar es muerte, matanza, asesinato, extorsiones a nivel mundial, ¿sí? Que Corea del Norte quiere empezar una guerra con Estados Unidos. La nación de Israel está siendo atacada. Fíjense que la nación de Israel hoy en día es una olla hirviendo de presión. Y todas las naciones que están al lado alrededor de Israel quieren atacar a Israel. Y Israel vive en un país o en un ambiente, en un entorno sin paz. No me recuerdo, estaba escuchando la estadística, pero se olvidó, pero suena más de 3 veces al día, si no estoy mal, la alarma contra bombas. Y todos los israelitas tienen que saber que cuando suena la alarma contra bombas tienen que ir a los lugares de refugio. El Medio Oriente es un caos, no hay paz. Y aún, aunque Israel está siendo atacada, está siendo amenazada, las mismas naciones alrededor de Israel también tienen temor de Israel, porque conocen quién es el Dios de Israel y cómo los ha protegido. Amén. Amén. ¿Sí? Cuentan ellos con los F-21, que son los aviones supersónicos, que ni siquiera, si no estoy mal, escuchó que ni siquiera Estados Unidos cuenta con estos aviones. ¿Sí? Y le tienen temor a los pilotos de esos aviones, son los mejores de todo el mundo, los F-21. Pero ¿en qué nos estamos basando en este día? En que no hay paz. En el mundo vivimos en tiempos de inquietud, inquietantes, tiempos difíciles, de desesperación. Nos preocupamos, nos estresamos, nos afanamos, nos turbamos, ¿sí? Nos cargamos, nos cansamos. Pero Dios quiere que aprendamos a vivir con la paz de Dios. Amén. Dios quiere que lo conozcamos como Dios, nuestra paz. Y muchas veces la razón de nuestras enfermedades es por nuestras preocupaciones, ¿sí? Hoy en día el estrés es una enfermedad nueva, es una enfermedad moderna que causa muchas enfermedades en tu sistema nervioso, en tu sistema interno, ¿sí? En muchos aspectos de tu cuerpo el estrés nos enferma. ¿Pero por qué? Porque no hay paz en el corazón del hombre. Fíjense que hay una historia de un hombre que se preocupaba constantemente, todos los días vivía preocupado, cualquier cosita, cualquier noticia lo preocupaba. Y por causa de esto se enfermaba mucho. ¿Sí? Imagínense vivir preocupados, vivir enfermos. Bueno, este hombre de tanto que se preocupaba siempre se enfermaba. Así que un día dijo, bueno, decidió no preocuparse más que solamente los días miércoles, ¿sí? Solo los días miércoles me puedo preocupar. Entonces, cuando algo en su vida acontecía, pasaba, que le preocupaba, agarraba su pluma, su lapicero, escribía en una hojita lo que le preocupaba y lo guardaba en una cajita de madera. Cuando llegaba el día miércoles, que era el día que podía preocuparse, se daba cuenta que muchas de las cosas que le habían preocupado ya se habían resuelto. Amén. ¿Cuántos de nosotros somos así? Yo realmente soy una persona que me preocupo y muchas veces vivimos en un mundo difícil, en un ambiente difícil, y porque dice la Escritura que nosotros no somos de este mundo. Vivimos, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El 92% de las cosas que nos preocupan, hermanas, hermanos,
no suceden. Comprobado científicamente, el 92% de lo que nos preocupamos, ¿sí? Y dentro de esto no solamente son cosas de importancia, son cosas tontas, ¿sí? Como si tú estás estudiando, híjole, me toca examen y no sé si lo voy a pasar, y eso estresa, ¿sí? A los que estudian, ¿sí? Son ejemplos. Ustedes tienen que saber que muchas veces nos preocupamos por cosas insignificantes, pero nosotros vivimos en este mundo y la Escritura hace mención de que el príncipe de este mundo es el diablo. Juan capítulo 12 versículo 31. Juan capítulo 12 versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12 versículo 31. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. El sistema de este mundo está gobernado por el diablo, ¿sí? Por un ser que tiene poderes también, que tiene autoridad, pero no más que Dios, hermanas, hermanos. Y parte de lo que Dios busca, que no solamente las personas que no conocen a Cristo, sino aquellas personas que conocen a Cristo, lo que el diablo busca es enfermarnos, y lo va a hacer robando la paz. Robando la paz. En Juan capítulo 10 versículo 10, Juan 10 versículo 10, vemos una comparación. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Es un tipo, el ladrón, del diablo. Una de las funciones del diablo en este mundo es hurtar, es robar. Y lo que nos quiere robar el diablo, hay muchas cosas que nos quiere robar. Los hermanos que han estado viniendo entre semana, nos hemos dado cuenta con el mensaje del diezmo y las ofrendas, el diablo busca robar nuestro dinero. Pero otra de las cosas, como muchas otras que hay, de la que el diablo nos quiere robar, es la paz. La paz de Dios como cristianos. Y las personas que no conocen a Cristo viven sin paz, viven estresadas, viven preocupadas, y todo esto los enferma. Amén. Pero ¿por qué, hermanas, hermanos? ¿Por qué el diablo busca robar la paz? ¿Tú te has preguntado por qué el diablo busca robar la paz hoy en día? ¿Sí? El mundo está lleno, ¿sí?, de maldad, de pecado, y no hay paz en él donde quiera que vayamos. Me preguntan: oye, ¿cómo está la cosa ahí en Guatemala? Le digo: no, pues igual que aquí, ¿sí? Nomás no te tienes que meter a los lugares que no te tienes que meter. Pero en todo el mundo está igual, no hay paz. Y les voy a decir la razón por la que el diablo quiere robarnos la paz. Porque la paz de Dios destruye al diablo. Romanos capítulo 16 versículo 20. La paz de Dios va a destruir al diablo. La paz de Dios va a hacer que no te preocupes, que no te estreses. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. No dice el Dios de los ejércitos, porque sabemos que Jehová es Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos. Pero Dios no destruye al diablo solamente con espada peleando, sino que a través de la paz va a destruir al diablo. Por eso el diablo no quiere, él busca que los cristianos pierdan la paz de Dios, porque cuando hay enemistades y pleitos, la paz de Dios se retira. Cristo, ¿sí?, se entristece, pero el diablo está contento. Amén. Entre hermanas, hermanos, entre familias, donde quiera que tú estés en tu vida, en lo personal. Entonces, este es el gran poder que tiene la paz de Dios, ¿sí?, que vence al diablo. Vence al diablo. Amén. ¿Quién quiere vencer al diablo? Amén. ¿Quién quiere tener al diablo bajo sus pies? Amén. Amén. Eso es lo que Dios busca. Entonces, Dios quiere que entendamos que Dios es la paz y hay poder en Él para
pasar sobre cualquier adversidad, para vencer al enemigo. Este tema de la paz es un tema muy extenso que nos llevaríamos días hablando de él, pero solamente lo vamos a tocar superficialmente. Ya empezamos a verlo. Tenemos que entender esto, que hay dos tipos de paz. Amén. Dos tipos de paz. Bueno, ¿cuáles son estos dos tipos de paz? La número uno es la paz de este mundo, ¿sí? La paz de este mundo. Y la número dos es la paz de Dios. Juan capítulo 14 versículo 27. Pongan atención a lo que dice Juan 14 versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, ¿cómo? Como el mundo la da. Hasta ahí. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces nos está mostrando este versículo que hay una paz diferente a la del mundo. Porque el mundo te da una paz de una forma, y la paz de Dios, la paz de Jesús, te la da de una forma diferente. Y la paz de Dios, una de sus características es que, ¿cómo es? Es que es perecedera. La paz del mundo, es perecedera, ¿sí? Se pierde fácilmente, no tiene poder, y también es una paz con conveniencia. Yo la digo así. ¿Cómo con conveniencia? Bueno, porque si tú estás bien con un hermano, ¿sí? O con tu esposa, tus hijos, o un miembro de tu trabajo X, ¿sí? Si tú te llevas bien, pues entre tú y yo, entre él y tú, hay paz, ¿sí? Las naciones de este mundo, ¿sí? Hacen tratados de paz, ¿sí? Y esos tratados de paz fomentan la paz entre ambas naciones. Pero ¿qué pasa cuando una persona te da una bofetada? ¿Vas a seguir teniendo paz con la persona? ¿Qué pasa si Corea del Norte ataca a Estados Unidos? ¿Sí? ¿Ustedes creen que va a estar tranquilo Donald Trump para sus pulgas? ¿Sí? No, este es el tipo, esta es la paz que el mundo te provee. Es una paz que se pierde, es una paz terrenal, es una paz perecedera. Pero la paz divina, la paz de Dios, es eterna, es poderosa, y también, déjenme decirles que también se puede perder. La paz de Dios también se puede perder. Pero lo que hace la paz de Dios, dice la última parte del versículo 27 de Juan, que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Otra palabra para turbar es preocuparse, es afligirse, es angustiarse. La paz de Dios va a hacer que no te preocupes. Amén. En cualquier situación en la que tú te encuentres, no solamente en situaciones buenas, sino en situaciones difíciles. Dice, ni tenga miedo. Otra característica de la paz divina, de la paz de Dios, la encontramos en Filipenses capítulo 4 versículo 7. Dice, y la paz de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento. Esta es otra característica de la paz de Dios. Sobrepasa el entendimiento humano. ¿Por qué? Porque la función de la paz de Dios es esta. Si alguien te golpea, tú sigues en paz. Amén. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, tú no estás preocupado, tú no estás angustiado, tú estás en paz. A la mente humana no lo entendemos, por eso dice sobrepasa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No la podemos entender, pero cuando conocemos a Dios, cuando experimentamos a Dios, podemos entender el poder de la paz de Dios. Amén. Sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Así que hay dos aspectos de la paz divina. Amén. Ya vimos que hay dos tipos de paz: la paz que te ofrece esta tierra, este mundo, y la paz de Dios. Y de la misma forma en que podemos perder la paz del mundo, también podemos perder la paz de Dios. Lo vamos a ver más adelante, pero hay dos aspectos de la paz de Dios. Y es que está la paz con Dios, la paz con Dios, y también del otro lado está la paz de Dios.
Amén. ¿Qué diferencia tienen? Son diferentes, pero al mismo tiempo son una, porque pertenecen a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos a ver la paz con Dios. ¿Cómo podemos tener paz con Dios? Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Otra palabra para justificar quiere decir ordenar. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos justificados, somos ordenados de cierta manera y a cierta medida con Dios en nuestro corazón. Quiere decir que antes de conocer a Dios, antes de recibirlo en nuestro corazón, nosotros no teníamos paz con Dios. ¿Por qué? Porque vivíamos, dice la Escritura, que nos llama hijos de desobediencia. En otro tiempo éramos hijos de desobediencia. Ahora yo les pregunto a los padres de familia: ¿tú tienes paz? ¿Tú estás tranquilo, estás en reposo cuando tu hijo te desobedece? No hay paz. El padre no tiene paz con el hijo. Y de la misma forma, nosotros antes de vivir en Cristo vivíamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados, y no había paz con Dios. Pero cuando le recibimos, nos justifica, y por eso dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Y Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14 dice: pero en cuanto a Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿sí? Estábamos alejados sin Cristo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes de conocer a Cristo había una pared que nos separaba de Cristo, ¿sí? Había una pared que nos obstruía, ¿sí? Había conflicto entre nosotros y Dios. Pero cuando nosotros hemos conocido a Cristo, dice que se ha derribado la pared intermedia que nos separaba. Esa pared de conflicto, esa pared que nos quita la paz, de temor, ¿sí? Esa pared de angustia, de estrés, Dios la derriba para que podamos tener paz con Él. Y esta pared es un tipo, tiene muchos símbolos o muchos significados, ¿sí? La pared de pecado, la pared de orgullo, pared de desobediencia, de enemistades. Y la paz de Dios, entonces, la paz con Dios hará que tengamos una relación buena con el Padre. Otro significado, o otro sinónimo también que podemos darle a la paz es confianza. Confianza. Amén. Imagínense, yo tengo 2 hijos. Un día se me acercó una niña como de 5 años y estaba un niño como de 2 años jugando en un garaje donde nosotros vivimos, y no estaban sus papás. Yo estaba ahí y no estaban sus papás, y le dije al nene, porque ya hablaba: ¿tus papás dónde están? Y dijo: pues allá. Y yo le pregunté a esta niña que estaba jugando con él de 5 años: ¿quién está cuidando al bebé? Y me dijo ella: yo. Imagínense que yo le dé a cuidar a mi hijo, a una niña de 5 años. ¿Ustedes creen que voy a estar tranquilo? ¿Voy a tener paz? Por tanto, no voy a tener confianza entonces. Amén. Entonces la confianza es parte de tener paz. Y vamos a ver el segundo aspecto de la paz de Dios, la paz divina, que es la paz de Dios. Vimos la paz con Dios, que podemos obtenerla no solo cuando nos convertimos, sino que también es una progresión que tenemos que llevar. No voy a adentrarme mucho en esto porque me voy a enfocar más en la paz de Dios. Y la paz de Dios es esta: Colosenses capítulo 3, versículo 15. En un solo cuerpo,
paz de Dios no solamente tiene que ser la relación con Dios, sino que tiene que ser la paz de Dios dentro de nosotros, en nuestro corazón. Por eso la Escritura dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y esta es la paz de Dios que nosotros podemos perder. Pero lo que nos dice la Escritura, que vivamos con la paz de Dios, que la paz de Dios sea la que controle nuestras acciones en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos. Amén. Que la paz de Dios nos gobierne internamente y se pueda reflejar externamente. Amén. Somos llamados a tener la paz de Dios dentro de cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados. Somos llamados entonces a que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Y dice, en un solo cuerpo. La paz de Dios en un solo cuerpo. En tu cuerpo individual hay cosas, ¿sí?, que te pueden quitar la paz de Dios. Dios nos quiere dar la autoridad, la gracia, para que la paz de Dios gobierne todo nuestro corazón, ¿sí?, toda nuestra vida. Dice, fuiste llamados a tener la paz de Dios en tu cuerpo individual, pero también somos llamados a tener la paz de Dios en nuestro cuerpo en conjunto. Con tu familia tienes que tener la paz de Dios. En la iglesia tienes que tener la paz de Dios. En tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que tú vayas, tienes que manifestar la paz que hay de Dios en tu corazón. Tienes que manifestarla externamente. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que podemos perder la paz de Dios. Dice la Escritura que nosotros somos un solo cuerpo. Aunque somos muchos, somos uno solo. Estamos conformados. El cuerpo de Cristo está conformado por muchos individuos. Pero en el cuerpo de Cristo hay malos entendidos, hay discusiones, hay pleitos, ¿sí?, hay riñas, hay enemistades, hay indiferencias, que estas cosas hacen que perdamos la paz, ¿sí? Pero ¿qué te dice la Colosenses 3:15? Que tenemos que tener como un solo cuerpo la paz de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que tener paz con nuestro hermano, con nuestra hermana, aun con aquel que nos ofende. Somos llamados a tener la paz de Dios, aun aquel que nos hace daño, aun aquel que habla mal de nosotros, aun aquel que es chismoso, ¿sí? Somos llamados a tener la paz de Dios unos con otros. Si no hay paz unos con otros, dice la Escritura, como leíamos en Efesios 2:14, dice que Dios, por el sacrificio, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Quiero que entendamos esto, porque cuando no hay paz con tu hermano, con tu prójimo, con la persona que tienes a tu lado, con tu esposa, con tu hijo, con quien sea, tú empiezas a edificar, tú empiezas a construir una pared entre la persona y tú. Y le empiezas a echar cemento y ladrillo y tabique y cemento. Y si tú no ordenas tu relación con tu hermana, con tu hermano, con aquel con el que no tienes la paz, esa pared va a seguir creciendo y no va a haber paz, sino que te va a separar. Te va a separar de la persona. Pero la paz derriba la pared. Amén. No permitamos, si tú tienes un problema, una enemistad, no has perdonado, no hay paz. Si tú tienes una pared, has levantado una pared, Dios te da la gracia por la sangre de Cristo y por el poder que Él nos da de derribar esa pared y ponernos en orden y arreglar nuestra relación con tu hermana, con tu hermano, con tu esposa, con quien sea. Pero si tú te peleas con tu hermano, no le apliques la regla del hielo, ¿sí? No le dejes de hablar, no. Porque puede ella o puede él empezar a edificar una pared. Y si tú no arreglas esa relación, esa pared va a ser terminada. Pero a los dos les corresponde arreglar esa relación, derribar
ese pequeño cimiento, esa pequeña construcción, para que no sea separado. Porque mientras más grande es la pared, es más difícil reconciliarse, tener paz con tu hermana, con tu hermano. Amén. Amén. Dios quiere que tengamos la paz de Dios con nuestro hermano, porque al tener la paz de Dios con tu hermano, tenemos la paz con Dios. Amén. Es parte de la paz con Dios y la paz de Dios. Y dijimos que gobernar todo nuestro ser, internamente, y manifestarse externamente. Y dijimos que es fácil tener la paz de Dios. La paz de Dios que los que no conocen a Cristo no la tienen, porque tienen pleitos, tienen enemistades, se afligen, se preocupan por muchas cosas insignificantes, cosas que sí requieren preocupación. No quiero tampoco que malinterpreten que preocuparse es malo. Preocuparse no es malo, pero que la preocupación se siente en tu corazón, sea el centro de tu mente, de tus pensamientos, todo el día, es malo. Amén. Es malo que vivas preocupado. Nos podemos preocupar por nuestros hijos, por nuestra esposa, ¿sí?, por nuestro empleo, por cuidarlo, por muchas cosas, pero que eso no nos gobierne, que la preocupación no nos gobierne, porque cuando nos gobierna la preocupación, no hay paz. Amén. Siempre hay que hacer un balance. Como les digo, este tema es muy profundo y no podemos adentrarnos en todos estos aspectos que estoy mencionando porque nos llevaría mucho tiempo, pero Dios no solo quiere que aprendamos a tener la paz de Dios en tiempos buenos, en tiempos de bendición, de abundancia, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestra economía. Es fácil tener la paz de Dios en esos tiempos, ¿sí? La paz de Dios no se mueve, está tranquila, pero en tiempos difíciles, la paz de Dios se puede perder, y es en esos tiempos en los que tenemos que aprender a tener la paz de Dios. Fíjense que hay una historia que hace mucho tiempo se llevó a cabo un concurso de varios pintores profesionales y el tema fue representar la paz a través de una pintura. Así que muchos pintores empezaron a pintar y al terminar presentaron sus cuadros y uno presentaba la paz a través de un bebé durmiendo, ¿sí?, chupándose su dedo, como ustedes se lo imaginen, ¿sí?, con un pañalito, pero durmiendo. Otro pintor representó la paz, estando un mar quieto, tranquilo, y en el mar un velero, un barco, ¿sí?, un barco tranquilo, apaciguado. También otra persona hizo un cuadro de una familia que se amaba, ¿sí?, manifestando la paz. Pero hubo otro pintor que hizo un cuadro diferente. Hizo una tormenta con árboles y hojas volando por todos lados y árboles inclinados. Una gran tormenta con lluvia, truenos, tempestades. Pero en un árbol había un nido. Y en ese nido había un pequeño pajarito cantando. Este fue el cuadro que ganó el tema de cómo manifestar la paz. Porque la paz no solamente es en tiempos buenos. Tener la paz de Dios es en tiempos difíciles, ser como ese pajarillo. En tiempos de tormenta, en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, en tiempos de enfermedad, ser como ese pajarillo. Amén. Me recuerdo de la historia del hermano Job, que perdió todo, ¿sí?, sus posesiones materiales, su familia, y lo que él hizo, dice que Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado, y él adoró a Jehová. Él mostró que tenía la paz con Dios y tenía la paz de Dios. Amén. Este es el tipo de paz que nosotros
como cristianos tenemos que buscar que crezca y que obre en nuestra vida. Marcos capítulo 4, versículo 36 en adelante. Marcos 4, versículo 36 en adelante. Estaba el Señor Jesús hablando en parábolas al pueblo. Al parecer era en Capernaum, era el área donde estaba cerca del mar de Galilea, y el versículo 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Versículo 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba o se hundía la barca. El mar en donde estaban hoy en día es el mismo mar que se encuentra en Israel, el mar de Galilea. Y una característica interesante sobre este mar es que se encuentra en medio de montañas que lo rodean. Y una característica de este mar es que es muy calmado, es muy tranquilo. Pero también, así como es de tranquilo, tiene la capacidad, por los vientos que chocan entre sí, de ponerse o alborotarse inmediatamente, de crear tormentas, estando en un tiempo de paz, a convertirse en un tiempo de tormentas. Y era en este mar en donde el Señor Jesús estaba con sus discípulos. Fíjense que las barcas, o los barcos, si lo podemos llamar así, que es lo mismo, de aquellos entonces, albergaban de 12 a 18 pasajeros. Entonces muchos nos imaginamos una barquita como las lanchitas, ¿verdad?, que a veces vemos que usan para pescar. No, era un barco grande, relativamente. Habían bastantes personas y se encontraban ellos en esta situación, ¿sí? Entraron al mar, y tal vez cuando entraron todo estaba tranquilo, dice la escritura, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento después, y echaban las olas en la barca. O sea que las olas le pegaban al barco y caían dentro de él, y de tal manera que se anegaba. Dice el versículo 38: y estaba él, hablando del Señor Jesús, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Entonces sus discípulos entraron como si nada en la barca, todo estaba tranquilo, pero llegó un momento en que pasó esto, se convirtió en una tormenta, y es muy dado esto hoy en día en el mar de Galilea. Se convirtió en una tormenta, y dice que había mucho aire, viento, tal vez habían relámpagos, truenos, empezó a llover, tal vez, no lo sabemos, ¿sí? Las olas cayéndoles, y los 12 discípulos que iban con él, dice que se preocuparon, se desesperaron, ¿sí? Quiero que entendamos esto: Jesús es la representación de la paz. Los discípulos iban con el Dios de paz, y cuando entraron tenían la paz de Dios. Pero cuando empezó la tormenta, ¿qué dice la escritura? Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Ayúdanos. Perdieron la paz de Dios. Qué fácil es perder la paz de Dios en tiempos difíciles. Y tal vez tú estás pasando tiempos difíciles, pero Dios quiere que aprendamos a tener la paz de Dios. Estamos viviendo la noticia de nuestro hermano Brian, los que lo conocen, ¿sí? Es un tiempo en el que la familia de este joven está pasando un tiempo muy difícil, pero lo que buscamos es que ellos se acerquen más a Dios, y que en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de las tormentas que vienen a su vida, que vienen a tu vida, ¿sí?, podamos tener la paz de Dios, que ellos tengan la paz de Dios. Amén. Nosotros podemos en un momento de nuestro día,
de forma natural podemos estar bien, pero de un momento a otro cualquier cosa nos hace perder la paz de Dios, ¿sí? Y esta era la situación en la que se encontraban los discípulos en la barca en el mar de Galilea. Ellos entraron con la paz de Dios, pero empezó la tormenta y adiós paz. Se fue la paz de Dios. Y aún teniendo a Cristo, ellos perdieron la paz. Quiere decir que nosotros como cristianos, teniendo a Cristo, podemos perder la paz. La barca es un tipo, es un cuadro, una alegoría de forma espiritual de nuestro corazón. Y el Señor Jesús va en nuestro corazón. Todos los días que el Señor te da de vida, llevas a Cristo en tu corazón. El mar es este mundo en donde nosotros navegamos. Y a veces nuestro día es genial, nuestro día es bueno, pero cualquier cosa puede hacer cambiar nuestro día y lo puede transformar en una tormenta. Desde dificultades, cosas inesperadas, malas noticias, ¿sí? De que tu hijo se murió, imagínense, que te diga alguien esto en esta hora, o tu esposa tuvo un accidente. Todo eso nos hace perder la paz de Dios, porque somos aún humanos. Dios busca que tengamos, dice Colosenses 3:15, que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Sí, Amén. Pero también hay cosas que nos preocupan, que nos estresan, que son insignificantes y nos estamos ahogando en un vaso de agua. Entonces, la barca es un tipo de nuestro corazón. Jesús está en nuestra barca. El mundo es un tipo del mar en el que nosotros vivimos diariamente, y van a haber tiempos buenos y tiempos malos. Pero es bien interesante porque dice el versículo 38 de Marcos 4 que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y el Evangelio de Marcos habla a los romanos, y los romanos eran hombres guerreros, ¿sí? El imperio romano era el que predominaba en ese entonces, y no solamente tenían una armada terrestre, sino que una armada marítima. Y vemos una palabra que dice que el Señor Jesús estaba en la popa, y empieza a hablar aquí el Evangelio de Marcos en términos náuticos, ¿sí? En palabras náuticas que solamente personas que navegan podían entender. Y como los romanos tenían conocimiento de barcos porque tenían una armada marina, ellos podían entender el mensaje. Así que dice que Jesús estaba en la popa. Y la popa es la parte de atrás del barco. La popa es la parte de atrás del barco. Entonces el Señor Jesús se encontraba en lo último del barco durmiendo, descansado con la paz de Dios. Mientras que sus marineros, quiero también destacar esto, la mayoría eran pescadores acostumbrados al mar, ¿sí? Perdieron la paz. Acostumbrados a vivir en el mar, acostumbrados a las tormentas, perdieron la paz de Dios. Y muchas veces cuando llegan problemas a tu vida, cuando llegan malas noticias, ¿sí? Que ustedes ya saben que nadie quiere que nos la digan realmente, ¿sí? Para mí esto de este hermano Brian me duele realmente. Yo sé que la familia tiene que estar sufriendo, pero tenemos que estar preparados para las tormentas como cristianos, ¿sí? Y cuando vienen las tormentas, les voy a decir lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Dice el versículo 37 que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca la barca de tal manera que se anegaba. Dice el versículo 38 que el Señor Jesús dormía en popa, en un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado, nos estamos hundiendo, maestro. Lo que no tenemos que hacer en tiempos de dificultad es desesperarnos, es preocuparnos, aunque es natural, lo dijimos, es natural, pero que esa preocupación no gobierne tu vida, no gobierne tus pensamientos, no gobierne tus acciones. Cuando alguien está preocupado ni siquiera sabe para dónde correr, ¿sí? Es porque te está controlando la preocupación. No tienes la capacidad de controlarte, no tienes el dominio propio, saber qué hacer. Bueno, no
porque habían olas que estaban llenando la barca, y ellos antes, me gusta mucho esto porque antes de ir a Cristo, yo creo, y por eso la escritura menciona que Él estaba en la popa. Hay un mensaje aquí. Ellos primero, tal vez como marinos, unos de ellos experimentados, empezaron tal vez a sacar el agua o hacer cosas para que el agua no entrara, ¿sí? O tal vez acomodar el barco de cierta forma para que no se inundara el barco. Tal vez cuando ya no pudieron, ya no tuvieron ninguna otra opción, usaron los guaraches para sacar el agua, lo que a ustedes se les ocurra que quisieron haber hecho para que la barca no se hundiera. Lo que a ustedes se les ocurra que hicieron, cuando se dieron cuenta que ellos, por su propio medio, por sus propias fuerzas, no podían pasar esta situación, fueron a Jesús. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en tiempos difíciles? Lo último que hacemos es ir a Jesús muchas veces. Dejamos a Jesús en la popa de nuestro corazón. Dejamos a Jesús en la parte de atrás de nuestro corazón, cuando Él en las tormentas tiene que estar en la proa, en la parte de adelante, ¿sí? Rompiendo las olas. La proa era la parte del barco que rompía las olas. Él tiene que estar rompiendo las dificultades, rompiendo todo aquello que nos quita la paz, que nos quita el temor. Y todo aquello que nos quita el temor, tenemos que buscar primero a Dios, no buscar solucionarlo por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, por nuestro propio conocimiento, sino que tenemos que ir a Dios. No lo dejemos en la parte de atrás, porque Dios estaba en paz, y si estamos con Dios, Él es capaz de proveernos la paz de Dios en medio de las dificultades. Y es una característica, hermanas, hermanos, de la paz, que la paz se contagia. La paz se contagia. Y los sentidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Los conocemos: vista, olfato, gusto, tacto, ¿sí? Oído, están conectados también con nuestro cerebro, que un hermano mencionaba, que también es parte de otro sentido del cerebro. Pero nuestros sentidos van a proveer paz o no la van a proveer. Amén. ¿Por qué? Porque dice que se le acercó un hermano, uno de sus discípulos. Jesús estaba bien dormidito y ellos ahogándose, bien preocupados, buscando qué hacer. Hasta que ya no supieron qué hacer, fueron a Jesús. Y Jesús, bien dormidito, dice que le dijo: maestro, levántate, no tienes cuidado de que perecemos. ¿Ustedes creen que se lo dijo así? No, maestro, nos estamos ahogando, ¿sí? Nos estamos hundiendo, por favor. Y el Señor Jesús, con la paz con la que Él dormía, no se levantó. Sí, nos estamos hundiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no avanzar? No, ¿sí? Se levantó, ¿sí? Se estiró, tal vez, ¿sí? Escuchó los truenos de la tormenta, con el sentido del oído, ¿sí? Con el sentido de la vista, vio la dificultad con la que estaban pasando, ¿sí? Con el tacto, tal vez escuchaba o sentía las olas, cómo le caían en su rostro, y él seguía teniendo la paz de Dios. Amén. Los pensamientos de los discípulos ya no eran pensamientos de paz, porque lo que vieron, lo que oyeron, lo que sintieron, a lo mejor a alguien también le cayó agua en la boca, lo que probaron, el agua salada, ¿sí? Hizo que ellos perdieran la paz. Pero aún el Señor Jesús, escuchando a este discípulo, levántate, sintió cómo lo movía, le gritó. Se levantó el Señor Jesús, lo miró cómo estaban todas las cosas, sintió el agua que caía sobre él, y él aún así tenía perfecta paz. Amén. Y eso es lo que Dios está buscando
que nosotros como hijos de Dios obtengamos la paz de Dios. La paz de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 21 y 22 está hablando sobre los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos, dice la Escritura, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Los frutos del Espíritu, dentro de ellos encontramos la paz. Y un fruto tiene que crecer en un árbol. Y nosotros tenemos que dar el fruto de la paz. El árbol es un tipo del ser humano. Y incluso para Cristo nosotros somos como árboles que damos fruto. Dice la Escritura, fruto bueno o fruto malo. Y uno de los frutos de Gálatas 5, 21 y 22 es el fruto de la paz. Fíjense que el Señor Jesús, las últimas horas que le quedaba de vida antes de ser crucificado, este fue su mensaje. Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y habla también del gozo y habla de la confianza. Unas horas antes de ser crucificado, imagínense, él no tenía temor. Sabía que iba a morir crucificado, pero él tenía la paz de Dios. Y igual como referencia, ¿cómo podemos obtener la paz en nuestras vidas? Bueno, para crecer más en paz, porque tenemos que conocer que hay frutas que son más pequeñas y otras son más grandes, ¿sí? ¿Y a quién le gusta un aguacatito chiquito con un taco de chicharrón? No, queremos un aguacatote, ¿va? Entonces, Dios quiere que nuestro fruto crezca, ¿sí? Y el fruto de la paz va a crecer en tu vida a través de las dificultades, a través de los tiempos difíciles. Dice Juan capítulo 15, hablando del Señor Jesús, que Él es la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Dice que si quieres llevar más fruto o si quieres producir más el fruto de la paz, dice, tienes que ser podado, tienes que ser cortado. El Señor tiene que trabajar, tiene que limpiar en ti, ¿sí?, aquello que impide que tengas mucho más fruto, ya sea el fruto de la paz, el fruto del amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿sí? Si tú quieres crecer en un fruto, necesitas pasar por pruebas también para que tu paz crezca y tú vas a poder contagiar aún la paz como Dios lo hizo, y Él lo hizo con palabras. Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento e hizo grande bonanza y trajo paz en medio de la tormenta. No solamente mostrar la paz internamente, sino que expresarla, ¿sí?, externamente, compartirla a aquellos que están en tiempos difíciles, aquellos que no tienen paz, ¿sí?, hablarles que confíen en Dios, orar por ellos, que ellos puedan recibir la paz de Dios que muchas veces perdemos. Amén. De esto se trata la paz de Dios. Y necesitamos, para que nuestra paz crezca, tiene que ser también probada, ¿sí? Tiene que ser probada en diferentes circunstancias. Y otra forma para obtener paz de Dios, dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ya son los últimos versículos, no es el último, son los últimos versículos. Ténganme un poquito de paciencia, ¿sí? 4, versículo 6. ¿Cómo podemos obtener la paz? Dice, por nada estéis afanosos. Otra palabra para afanosos es preocupados, aquellos que no tienen paz. Sí, en otras palabras, no te preocupes, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios, como en toda oración y ruego. Cuando tú estás preocupado, dice, no te afanes, sino que expresa tu necesidad
Expresa al Señor la situación que estás viviendo, exprésasela en oración. La oración puede traer paz a tu vida. Amén. La oración puede traer paz a tu vida. Y fíjense que hace años, cuando todavía estaba aquí viviendo, un tiempo en el que yo creo que a todos les ha pasado que les llaman por teléfono y los extorsionan. Y allá en la casa de ustedes, en la de mis padres, nos tocó también, fuimos parte de estos malhechores que te llamaban y te extorsionaban. ¿Sí? ¿Y qué era lo que ellos hacían? Nos quitaban la paz de nuestro corazón. Es una de las formas en las que el diablo también actúa. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía cuando escuchaba o que hablaban ciertas personas solamente para molestar? Y yo sé que mis padres también lo hicieron. Íbamos a nuestro cuarto, nos hincábamos y orábamos. Y ese temor que ellos transmitían era quitado. Y venía una paz a nuestra vida. Busquemos la paz de Dios en oración. Y la paz de Dios también dice, versículo 4 y versículo 7, que guarda, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La función de la paz es que, de la paz de Dios, es que busca que tengamos paz en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Porque estas dos cosas, de estas dos, del corazón, del alma, provienen los sentimientos y las emociones. ¿Sí? Y todo lo que vemos, vamos a ver los sentidos, todo lo que vemos, ¿sí? Si son cosas malas, nos pueden quitar la paz. Lo que oímos, ¿sí? El oído nos puede quitar la paz. Lo que sentimos, ¿sí? El sentido del tacto o lo que pasa en nuestra vida nos puede quitar la paz. Nuestros sentidos están conectados. Y todo esto viene a caer a nuestro corazón y a nuestra mente. ¿Sí? Ustedes, si se han dado cuenta, hay veces que olemos algo y ese olor nos trae un recuerdo, ¿sí? De nuestra infancia, de nuestra vida. Pero el sentido del olfato hace que traiga una experiencia, ya sea buena o ya sea mala, en nuestra mente, ¿sí? Escuchamos una canción, ¿sí? Hay una canción que yo escucho que no es mala, pero me trae malos recuerdos. Y al momento de escuchar esa canción, nuestra mente, ¿sí? Nos hace tener una experiencia buena o mala. Incluso lo que comemos, ¿sí? Hay cosas que te hacen tener una buena experiencia o una mala experiencia, ¿sí? Te recuerdan aquella comida que no te gustaba. ¿Pero por qué? Porque todo está en tu mente. Por eso dice, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos. La paz de Dios tiene que gobernar nuestro corazón y vuestros pensamientos. Déjenme decirles, y este es otro tema muy aparte, que nosotros pensamos con el corazón. Porque dentro del corazón, dice la escritura de Marcos 7, versículo 21, salen los malos pensamientos. Y otras escrituras respaldan que nosotros pensamos con nuestro corazón. Pero dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración. Entonces la oración trae paz. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestra mente y vuestros pensamientos, vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y sigue hablando de la mente porque es muy importante, ¿sí? Cuando algo te quita la paz es porque está dominando tu mente, ¿sí? Sea lo que sea. Dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa en cosas positivas, ¿sí?
Lee la palabra de Dios, va a traer paz. Memoriza la palabra de Dios, va a traer paz. Obedécela. Alaba al Señor, vive una vida de alabanza y adoración para que puedas traer la paz de Dios en medio de los tiempos difíciles, en medio de las tormentas que vivimos día a día, y que el Señor Jesucristo pueda ser el que esté en la proa, en la parte de adelante con nosotros, rompiendo las olas de las dificultades de la vida. Amén. Esto es lo que necesitamos, la paz de Dios, que nos gobierne. Y dice el versículo 9 de Filipenses 4, lo que aprendiste, todo el conocimiento que tú tienes, ¿sí?, de la palabra de Dios, de quién es Dios, lo que has recibido, lo que te han compartido, incluso lo que tú llevas contigo en tu corazón. Tú conoces que Dios tiene el control de todas las cosas. De eso se trata, como dice, lo que has recibido. Recibimos la salvación, recibimos a Cristo, ¿sí? Y todo lo que es Cristo, llévalo contigo, todo lo que llevas contigo. Dice, lo que oíste, no solamente lo que has oído aquí, ¿sí?, a través del pastor, ¿sí?, detrás del púlpito, la palabra de Dios, sino a través tal vez de otras predicaciones, en televisión, en radio, lo que has visto también, ¿sí?, como hombres, hermanos, hermanas, en tiempos difíciles han mostrado tener la paz de Dios. Esto haced, ¿sí?, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Todo lo que aprendiste, y lo aprendemos en la Biblia, todo lo que recibiste, lo que has recibido de parte de Dios, todo lo que has oído, las enseñanzas, los mensajes, lo que has visto por el ejemplo de otros hermanos, ¿sí?, haz lo mismo para que tengas la paz de Dios y la paz con Dios también. La paz de Dios y la paz de Dios, porque obedeciendo la palabra del Señor, viviendo de la forma en como Dios quiere que vivamos, vamos a tener la paz con Dios. Esto haced, dice, cuando vivimos agradando al Señor, dice, y la paz de Dios estará con vosotros. Y la paz de Dios estará con vosotros. Yo no descarto que podamos perder la paz de Dios, porque aún somos hombres carnales, controlados por el espíritu del hombre. Pero cuando la preocupación, la angustia, el estrés, todo eso venga a nuestro corazón por una o por otra forma, ¿sí?, no seamos como el hombre que solo se preocupaba los miércoles solamente, ¿sí?, sino que cuando nos demos cuenta que nos estamos preocupando, busquemos la paz, busquemos a Jesús, que Él esté en nuestro barco, ¿sí?, acudamos a Él. Y lo que la profecía mencionaba era el Salmo capítulo 43, ¿era, hermano? ¿O 40? El Salmo 43, también está en el Salmo 43, Salmo 42 está. Está también el 43, está también el 43. 43:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Sí? ¿Por qué te preocupas, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Como ese pajarillo, en medio de la tormenta, lo que hizo fue alabar al Señor. En medio de situaciones difíciles, busquemos a Dios, alabemos a Dios, confiemos en Dios para que su paz nos llene, nos inunde y podamos aún contagiar a nuestros demás hermanos. La palabra abatir la usaban en la antigüedad. En los tiempos bíblicos, los pastores llamaban a abatir a sus ovejitas cuando caían en una zanja, y les decían que estaba abatida la oveja, caía
boca arriba con las patitas arriba. Es también la paciencia, pero la paciencia es parte también de permanecer en paz con Dios. Amén. Amén. Los que esperan en Jehová, decía, nuevas fuerzas tendrán. Amén. Y podemos esperar, pero si esperamos mucho nos empezamos a desesperar. Pero Dios quiere que esperemos en paz con Dios en todo tiempo. Llenémonos de el fruto de la paz que crezca. Amén. Amén.